Bien, jóvenes, pues muy buenos días nuevamente. Ha sido un recorrido muy interesante el estar revisando pues las diferentes escuelas, movimientos, sistemas que se han dado desde la antigüedad, desde allá, desde los presocráticos. Y entonces hemos pasado pues por toda una serie de escuelas. El día de hoy yo quisiera compartirles a ustedes aquello que se ha llamado la posmodernidad. Y bueno, para dar inicio a la posmodernidad y para abrir el apetito, quisiera leerles la frase, un pensamiento de uno de los que se les considera precursores de la posmodernidad. Me refiero a Cioran. Cioran, en un libro que se llama Del inconveniente de haber nacido, está publicado por Taurus, pues son una serie de pensamientos y reflexiones. Entonces, para que se den un poquito la temperatura de, de con cuál escuela nos estamos enfrentando, pues les quiero leer esto de Cioran. Dice, usted está contra todo lo que se ha hecho desde la última guerra, me decía aquella señora muy al día. Se equivoca usted de fecha. Estoy contra todo lo que se ha hecho desde Adán. Miren, jóvenes, ¿qué se entiende por la posmodernidad? Ya nos estamos metiendo en un lío. Primero, porque habría que definir qué es modernidad y después decir qué es la posmodernidad. Y ya con eso ya nos estamos metiendo en problemas. Tradicionalmente se ha dicho que la modernidad, tradicionalmente, pues comenzó con Descartes. Por eso algunos le llaman el padre de la modernidad. Y algunos, como Habermas de la Escuela de Frankfurt, pues dicen que la modernidad pues continúa hasta nuestros días. O sea, nosotros estamos dentro de aquello que se le llama la modernidad. Bueno, esa es la postura, por ejemplo, de Habermas. Sin embargo, han aparecido otros pensadores más cercanos a la sociología y a la literatura. Tengo que hacer esta aclaración. Bueno, estos pensadores dicen que ya la modernidad como tal ya se agotó. La modernidad es un fracaso. La modernidad es una ilusión. Ya no hay que esperar nada más de esa modernidad. Ahora lo que estamos viviendo es una posmodernidad. ¿Y cuándo comenzó la posmodernidad? Es otra discusión, pues entre los mismos representantes. Pero bueno, algunos dicen que después de la Guerra Mundial, de la Segunda, comenzó la posmodernidad. Otros llegan a decir que fue precisamente esa década de los 60, donde comienza una nueva cosmovisión, una nueva manera de ver las cosas. Fue un parteaguas en la historia de la humanidad. Y los últimos llegan a decir que la posmodernidad, si hay que ponerle fecha, es cuando cayó el muro de Berlín, es decir, 1989. Entonces, ya sea las tres fechas, cualquiera de las tres fechas, es el inicio de aquello que llaman la posmodernidad. Ahora bien, ¿qué dicen estos autores que ya les mencioné? Provienen más de la sociología o de la literatura. ¿Qué es aquello que le llaman la posmodernidad? Bueno, les voy a señalar algunas características que señalan los más connotados posmodernos. Una característica de la posmodernidad: abandono
de las grandes cosmovisiones o epopeyas o metarrelatos. Interesante observación. Según estos posmodernos, o sea, el hombre posmoderno, la sociedad posmoderna, ya no cree en esas magníficas, deslumbrantes, avasalladoras epopeyas, metarrelatos, macrorrelatos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que ellos quieren decir es que ya al hombre actual, esas grandes hazañas, esas grandes historias, por ejemplo, las que provienen de la Biblia, de las que provienen de la religión, que nos explican el génesis, el origen, el desarrollo y hasta el final, por ejemplo, de la humanidad, eso ya no nos interesa, eso ya no nos llama la atención. Porque todas las religiones son una gran epopeya, es un metarrelato, es un macrocuento que nos cuentan inicio, intermedio, vaya, desarrollo y el final. No. Lo que ahora le interesa al hombre posmoderno, en contraposición a los grandes sistemas, a las grandes epopeyas, a las grandes historias, son los microrelatos. Entonces vean el contraste. Antes nos hipnotizaban, casi hasta nos adormecían, nos llamaban la atención. Esas grandes historias, pues no sé, del Ramayana, del Mahabharata, de la misma Biblia, en fin, de la Torá, del Corán, que nos cuentan todas una grandes historia, ¿no? Desde los orígenes. ¿Y en qué termina el cuento? Porque las epopeyas nos cuentan en qué termina el cuento. Y dicen los expertos, dicen los que están fascinados por la posmodernidad, al posmoderno lo que le interesa son pequeñas historias. La historia, por ejemplo, del señor que vende pepitas en la esquina, o la historia de doña Chonita, la que va a lavar los trastes con la vecina del número 8. No sé si me explico. Por ejemplo, en el cine. En el cine hay películas que son epopeyas, que son metarrelatos. Los Vengadores es un metarrelato. La Guerra de las Galaxias es un metarrelato. El Señor de los Anillos es un metarrelato. No, ya esas historias donde hay hasta héroes, en donde hay, vaya, hazañas, la dama, en fin, esas macrohistorias ya no nos interesan. A mí, cine, cuéntame historias pequeñas, ¿no? Por ejemplo, El Callejón de los Milagros, una película mexicana, en donde nos narran precisamente la historia del señor que atiende en la cantina. Y toda la historia es sobre el señor que atiende la cantina. Un X, uno diría. Digo, ¿a mí qué me importa? Pues sí, parece que el cine, ¿no?, hace eco a este interés de ya no contar grandes historias, sino las historias pequeñas de ese niño huérfano que ahora vive con sus tíos. Y entonces te dicen qué desayuna y a qué hora se duerme y qué sé yo y cómo le fue en la escuela. Micro relatos. Entonces, primera característica, el hombre posmoderno abandona los metarrelatos. Segundo, la posmodernidad se caracteriza por la vigencia del pensamiento débil. Otra vez, el pensamiento débil en contraposición a un pensamiento fuerte, rígido. No, el pensamiento débil es un pensamiento, si me lo permiten, más suavizado. Otros dicen anémico, diluido, light. ¿Por qué? Porque el hombre posmoderno, digamos, suscribe este pensamiento débil, porque ya también ya fue el fin de las certezas.
ya de nada estamos seguros. Ya no podemos decir, fíjense, ya no decimos o esto o aquello. Ya no es esa posición de o lo uno o lo otro, ¿sí? O blanco o negro, o todo o nada. Esas características de o lo uno o lo otro, esa mentalidad es una mentalidad de un rigor, de una lógica dura, de una lógica fuerte, de una lógica inflexible. Y entonces dicen los postmodernos, bájale 2 rayitas. Lo que prevalece es un pensamiento débil, light, diluido. Ya no digamos o esto o aquello, sino que ahora nuestra manera de hablar debería ser y esto y aquello. ¿Se dan cuenta? El pensamiento débil como que le da importancia a la conjunción. En cambio, el pensamiento fuerte le da preeminencia a la disyunción. Entonces, ¿cómo hablaban nuestros mayores o cómo hablaban nuestros papás o cómo hablaban las autoridades? Te decían, no sé, o eres católico o no lo eres. No digo, por un ejemplo. O son novios o no son novios. ¿Sí me explico? Es decir, nos están acorralando y nos hacen tomar la postura de o esto o aquello. El pensamiento débil, te dicen, no, mira, por ejemplo, sí soy católico, pero, y también soy judío. ¿Cómo? No, mira, sí. Y soy católico y voy a que me lean las cartas, ¿no? Pero no las cartas de San Pablo, sino las cartas ahí de naipes. Soy católico y también veo que me lean el café. Entonces, soy católico y creo en la reencarnación y creo en el dios Sol y me voy a la pirámide del Sol y me lleno de energía y, o sea, digo, sí, uno puede seguir diciendo que es católico, pero también es todo lo demás. Entonces soy y esto y aquello y lo demás allá. Poniéndolo un poco más ridículo, más, ¿no? Es como decir, mira, soy priista y perredista y morenista y panista y petista. Uno dice, pues, ¿cómo? No, pues, no sé, si tú no me entiendes es tu problema, pero yo no excluyo, yo incluyo. Soy esto y aquello. Esto que les acabo de decir es una manifestación del pensamiento débil. 3. Una característica de la modernidad es el descubrimiento del individuo. Pues, ¿qué es lo que hace la posmodernidad? Acentúa esa característica. Es decir, ese individualismo lo llevan todavía a un mayor extremo. Es un café, no un café de calcetín, es un café express, es un café concentrado, es un individualismo al cubo. Lipovetsky, que es uno de los representantes de la postmodernidad, dice que también la postmodernidad tiene su símbolo mítico. Es decir, también si visitamos a los griegos, si vamos a la mitología griega, como que qué figura podría representar este momento histórico que estamos viviendo. Si ustedes recuerdan, literatos, psicólogos, pensadores, se echan siempre un clavado a la mitología griega. Y de ahí sacan ciertos modelos, utilizan ciertos arquetipos de la mitología griega. ¿Qué duda cabe? ¿Recuerda ustedes cómo Freud pues rescata, por ejemplo, la figura de Edipo? Y la figura de Edipo, el personaje de Edipo, le sirve a Freud para exponer parte de su
teoría de lo que él enseñaba. Bueno, pues así como Freud hace uso de Edipo, por poner un ejemplo, pues también los postmodernos utilizan un personaje de la mitología que bien puede representar lo que estamos viviendo. Narciso. Entonces, Narciso es el personaje que mejor representaría a un postmoderno. Narciso, tú sabes que es una persona que se enamora de sí mismo, que se ve bello, que está en un ensimismamiento, que solamente se contempla a sí mismo. Y algo que acompaña a cualquier narciso es el espejo. Entonces, esa figura de un personaje viéndose al espejo, ese es un narcisista, ese es un posmoderno, porque el posmoderno no tiene ojos para nadie más que para él mismo. Entonces, el narciso que se enamora de sí mismo, pues es la figura que nos representa o que representa al posmoderno, aquel enamorado de sí mismo y que se contempla y se refleja en el espejo, porque no hay nada mejor que estar viendo que a sí mismo. ¿Es un egoísmo? Sí, sí es un egoísmo, pero es un egoísmo responsable, dice Lipovetsky. Es un egoísta que hace obras por los demás. Pero, por ejemplo, si alguien posmoderno ayuda al otro no por el otro, sino que ayuda al otro para beneficiarse él mismo. ¿Sí? Y esto lo junto con la cuarta característica de la posmodernidad. Le llaman una ética indolora o una ética para náufragos. Lipovetsky escribe un libro que a mí en lo personal me impresionó mucho cuando lo leí en su época. El libro de Lipovetsky se llama El crepúsculo del deber. Si lo pueden conseguir, por favor, léanlo. Dice Lipovetsky que el hombre posmoderno, si hay alguna palabra, si hay algo que le molesta, que le choca al posmoderno, es la palabra deber. Ya, esa palabra que fue tan, ay, ¿cómo te puedo decir? Tan alabada por Kant, ¿no? Incluso por ahí dice Kant, dice, ay, el deber, no sé, como que poniendo en el pedestal la palabra deber. Dice Lipovetsky, pues ese deber tan amado y tan querido por Kant, hoy día al hombre posmoderno ni le llama la atención, ni le interesa, y si las personas hacen lo que hacen, no es por el deber. Habrá otras razones por las cuales nosotros cumplamos con algo, pero no es por el deber, porque hoy día la palabra deber ha perdido, digamos, literatura, ha perdido prensa, ha perdido popularidad. La palabra deber incluso es una palabra chocante, que nos irrita, ¿no? Porque llegamos a una época en la cual lo importante ya no son los deberes, sino los derechos. Eso es lo que ahora hay que enfatizar. Es una ética basada en los derechos, no una ética basada en los deberes. Si uno ve los libros de ética de antes, pues todos son deberes. Debes hacer esto, debes hacerlo de más allá. Debes. Y no, ya no, ahora son derechos. Entonces, si yo quiero ayudar, por ejemplo, en Teletón, pues voy a ayudar a Teletón, no porque sea un deber, sino que yo voy a ayudar a Teletón porque es un derecho mío de hacerlo o no. Vaya, o sea, ya no son los deberes los que marcan mi conducta, sino que son los derechos.
Yo tengo el derecho de ayudar o no. Yo tengo el derecho de hacer esto o aquello, pero no voy a hacer las cosas porque sea mi deber. Y si se dan cuenta, no extraña que estemos en una época de derechos, porque ya no solamente son los derechos del individuo, sino que ya se habla de los derechos de los animales, se habla de los derechos de las plantas, se habla de los derechos del planeta Tierra, se habla de los derechos del universo. Para todos son derechos. Entonces, el ser humano actúa porque es un derecho. Y si hace esto o aquello, es porque es un derecho, pero no porque esté obligado a hacerlo. Ya no más sermones, ya no más sacrificios a favor de los demás, ya no más culpas. El interés es prioritario hacia uno mismo. Entonces, ¿y cuál es, por ejemplo, un derecho mío, no un deber? ¿Cuál es un derecho mío? Ser feliz. Pero no son los deberes. Entonces, cambien la palabra. Ya no hablemos de deberes, sino que hablemos de derechos. Otra de las características que tiene la posmodernidad es que le llaman el fin de la historia o el fin del progreso. El progreso, ¿quién cree en el progreso? Ten la seguridad que los posmodernos no. El progreso es un mal chiste. El progreso es un desatino. ¿Cuál progreso? Es tan relativo, es tan discutible. Se acabó la historia. ¿Qué quiere decir que se acabó la historia? Quiere decir que a lo que ahora importa ya no es ni el pasado ni el futuro, sino el presente. El hombre posmoderno se caracteriza porque le pone el énfasis al hoy, al presente, al ahora. Ya no vive alterado por lo que fue ni por lo que será. Las grandes epopeyas que te mencionaba, las grandes historias, el capitalismo, dicho sea de paso, es un metarrelato. O sea, por ejemplo, nos han vendido la idea, ¿no? O sea, la idea de que, pues no importa tu origen, tú échale ganas, tú esmérate, tú haces esto y aquello, y al final vas a ser famoso, vas a ser rico, vas a ser reconocido, vas a ser aplaudido y lo que sea. Y entonces uno se la cree. O sea, es un metarrelato capitalista que me han contado, que yo me lo he creído, y entonces yo digo, sí, tengo que echarle ganas, y tengo que estudiar, y tengo que hacer lo otro, y trabajar el doble, y no sé cuántas cosas, etcétera, porque al final, en el futuro, cuando sea mayor, pues voy a ser rico, voy a ser, vaya, otra vez, un magnate, voy a ser, etcétera. Y entonces, el hombre posmoderno te dice, mira, tanto te ocupas por el futuro, tanto estás pensando en lo que va a ser, tu mirada está puesta en el porvenir, que has descuidado el presente. Ya no vives el hoy, porque estás pensando, o sea, toda tu mentalidad, todas tus ideas, todas tus, es decir, solamente están colocadas en, en en un futuro que no sabes incluso si vas a llegar. Y entonces, más que estar viendo el futuro, lo que hay que estar viendo es el presente. Una película que refleja un poco de todo eso es precisamente Belleza Americana, en el sentido de que lo que importa es el ahora, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué apostar a algo que quizá nunca llegue?
Entonces, lo que importa es el presente. Entonces, para empezar ya a cerrar estas ideas, el hombre posmoderno, pues, maneja ciertos contrastes y te los voy a decir. Por ejemplo, apuesta por el eclecticismo en contra del sistema. Apuesta por lo vital, por lo existencial, sobre lo lógico y lo racional. Le pone el acento a la opinión sobre la idea, al sentimiento sobre la razón, al irracionalismo sobre el racionalismo. Le pone el énfasis a lo particular sobre lo universal, a lo privado sobre lo social, a las necesidades humanas sobre las exigencias tecnológicas, a lo micro sobre lo macro, a las minorías sobre las mayorías, a la inmadurez adolescente sobre la madurez adulta, a la ambigüedad sobre la claridad y la distinción, a lo efímero e inestable sobre lo duradero y estable. Le pone el énfasis al ocio y a la fiesta sobre el trabajo. Y por último, al consumismo sobre la producción. ¿Se dieron cuenta de todos estos binomios? Y cómo el hombre posmoderno se fija más en lo espontáneo, en lo natural, en lo irracional, en lo sentimental, a lo frívolo, a lo inmaduro, al hoy, al presente. Esas son cosas que el hombre posmoderno o que la posmodernidad nos hace fijarnos. Y uno podría pensarse, ¿y qué soy yo? ¿A qué me acerco yo más? ¿A una posmodernidad o sigo siendo un hombre moderno? Y algunos que hemos visto esta transición, uno se lo pregunta, ¿y yo qué soy al final del día? ¿Yo a qué le pongo más palomitas? ¿Le pongo más palomita a las opiniones que a las obligaciones? ¿A qué le pongo el acento? Entonces, es así donde uno podría hacerse una pregunta muy seria y decir, bueno, ¿y cuáles son mis preferencias? ¿Cuáles son mis gustos? ¿Cuáles son mis inquietudes? ¿Hacia qué lado de la balanza me inclino más? Y entonces, pues ya te señalé, pues toda una serie de características que tiene la posmodernidad, que es, bueno, ¿quiénes son representantes de la posmodernidad? Yo les recomiendo este libro, de Mauricio Béjot. Cualquier libro de Béjot es para mí pues, una garantía. Mauricio Béjot escribe un libro que se llama Historia de la filosofía postmoderna. Y entonces él hace un recuento de filósofos postmodernos. Benjamin, Blanchot, Baudrillard, Lipovetsky, Michel Foucault, Lyotard, Deleuze, Derrida, Levinas, Bátimo, McIntyre, Rorty, como ves son varios. De todos los que te mencioné, probablemente dos quedan vivos. Me refiero a Bátimo y me refiero a Lipovetsky. La pregunta también sería interesante preguntarse, ¿y cuál va a ser el porvenir de la posmodernidad? Tengo la impresión, pero aquí estoy hablando al aire, que cuando fallezcan estos representantes de la posmodernidad, tal vez también declina y desaparezca aquello que se le conoció como la posmodernidad. Bueno, pues como siempre, jóvenes, les agradezco que me hayan escuchado y pues si tienen alguna pregunta, adelante.